Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy le quiero hablar sobre ser idóneos para la enseñanza. Esta palabra idóneos es la mismita que aparece en Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios ve al hombre trabajando solo y dice: no, el hombre necesita ayuda. Le voy a hacer ayuda idónea. ¿Sí dice amén conmigo? Y es la misma palabra. Esta palabra significa: voy a completar lo que al hombre le falta. Y la enseñanza siempre tiene como propósito, o debe tener como propósito, añadirle al hombre lo que le falta. La enseñanza no es para humillar, no es para avergonzar, no es para que el maestro se sienta orgulloso y mayor o más grande que el alumno. La enseñanza no es para decirle a los demás: tú no sabes si yo sí sé. ¿Sí dice amén conmigo? La enseñanza debe de ser idónea. Por eso el que la debe de enseñar debe de ser una persona que tenga el propósito y el compromiso de enseñarle a los demás, para que los demás crezcan, para que los demás puedan avanzar, para que los demás también puedan llegar a un crecimiento. En la semana escuché un mensaje donde el pastor, decía: en algún lugar leí que cuando un dentista se equivoca, sus errores se extraen. Cuando un cirujano se equivoca, sus errores se entierran. Cuando un arquitecto se equivoca, sus errores se derrumban. Pero cuando un maestro se equivoca, sus errores permanecen durante toda una generación. Cuando un maestro se equivoca y maltrata, hiere, lastima a un niño, ese niño, toda esa generación crece así lastimado. Cuando un maestro le dice a un niño que es tonto y que no sabe y que nunca va a aprender, muchas ocasiones esa generación, ese niño o esa niña termina marcado y lastimado. Entonces el error, el equivocarse de un maestro de la palabra desde aquí y enseñar algo incorrecto, muchas ocasiones lo que hace es adoctrinar a personas para que solo anden juzgando y señalando. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que enseñamos de la palabra, de lo que enseñamos de la Escritura. Mire, por eso es que el apóstol Pablo dice en la misma carta a Timoteo, dice: algunos no pueden ser maestros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: levanta hombres fieles, busca hombres fieles en medio del pueblo, pero le advierte y le dice: algunos no pueden ser maestros. ¿Por qué no pueden ser maestros? Porque van a lastimar, porque van a herir, porque van a dañar, porque van a marcar toda una generación, pero no de manera positiva. Y escúcheme bien, como iglesia tenemos, hermanos, que marcar de manera positiva a través de la Escritura a aquel que Cristo nos permite enseñarle. Anote esto, por favor: la enseñanza y el discipulado dentro de la iglesia sigue siendo un desafío. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, ellos se enfrentaron a gente muy pensante, a gente que usaba mucho el pensamiento, a gente con un montón de filosofías, a gente con un montón de ideologías que estaban naciendo en ese tiempo. En los tiempos de Jesús no era fácil discipular. En los tiempos de Jesús, los alumnos siempre alardeaban de que todos tenían el mejor maestro. Mi maestro es el mejor. No, el mío es el mejor. No, el mío es el mejor. El mío enseña mejor. El mío tiene unas profundidades tremendas, calidad. Mi maestro es el mejor. Y de repente Jesús se para y comienza a dar unas enseñanzas que los mismos maestros dicen: es que eso nosotros no lo habíamos escuchado. ¿De dónde enseñas? Le decían a Jesús: ¿quién fue tu maestro? ¿Quién te enseñó a ti? Diferentes ocasiones le cuestionaban diciendo: ¿con qué autoridad enseñas? Y en el original no dice con qué autoridad, sino que dice: ¿qué maestro te enseñó? ¿Quién te enseñó a hablar de esta manera? Porque dice la Biblia que la gente escuchaba a Jesús y querían seguirlo. Entonces la enseñanza y el discipulado sigue siendo, hermano, difícil. Y más en este tiempo donde la gente piensa que todo lo sabe, donde la gente piensa que sabe más que Dios, donde la gente ha sido convencida de que la Biblia se equivoca o se contradice,
donde la gente ha sido convencida de que no necesitan buscar a Dios. Entonces se vuelve más complicado y más difícil hacer discípulos. Si dice amén todavía. Entonces tenemos nosotros que tener claro esto. Y anote esto que les decía el lunes a los líderes: solo aprendiendo se puede enseñar. Si usted no se sienta a aprender, por favor no se pare a enseñar. Si usted no es capaz de sentarse a aprender, no se pare a enseñar. No lo haga, no cometa el error de ir a dar sus ideas, sus opiniones, de basarse en su propia opinión y decir: es que yo opino y esa es toda la autoridad con la que me vas a enseñar. Esa es toda la autoridad con la que me vas a enseñar. Entonces, de ninguna manera yo voy a dejar que a mí me opere alguien que ni una sola clase ha tomado de cirugía. Alguien que no sabe dónde está mi hígado, ¿me va a operar del hígado? Alguien que no tiene idea de dónde está el cerebro, ¿me va a operar del cerebro? ¿Sí dice amén conmigo? Hermano, alguien que no tiene idea de quién es Dios y mucho menos de quién es él o quién es ella, no tiene ni clara su identidad y se para a enseñar porque se vio un video motivacional calidad ahí en TikTok o en Facebook y dice: qué tremendo está eso yo necesito enseñarlo. Y le he dicho a usted que hay ocasiones que usted escucha predicadores que agarraron un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, armaron su collage, ¿verdad? Armaron ahí, mire, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman al taco que tiene de todo? Armaron su bosquejo campechano, ¿verdad? Ahora en sí van a ver estos que soy mejor que el pastor, calidad. Y empiezan a armar, no. Mire, primero siéntese a aprender. Deje que Dios le enseñe. Deje que usted pueda ser bendecido y llenado por la autoridad de Dios. Aprenda, por favor. ¿Sabe usted que es muy popular el día de hoy escuchar cristianos que dicen: no, yo no tengo pastor, mi pastor es Jesús? Mi pastor es Jesús. Y entonces cuando vamos a las cartas de Juan, Juan dice: si ustedes no logran sujetarse al que ven, ¿cómo se van a lograr sujetar al que no ven? Esa es una excusa de un corazón rebelde. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener y a reconocer una autoridad. Jesús enseñó un principio. Por favor, ven Eduardo. Eduardo siempre anda de voluntario, ¿verdad? En todas las predicaciones aparece Eduardo. Entonces Jesús enseñó un principio y él dijo: siempre se pone un buey joven al lado de un buey, o es al revés, él es el joven y yo soy el viejo. Entonces dijo Jesús: siempre se pone un buey joven al lado de un buey viejo para que aprenda, para enseñarle. Porque Jesús enseña esto: si ponemos dos bueyes jóvenes tenemos mucha fuerza y mucha energía. ¿Sabe que los surcos van a quedar así, mire? Y vamos a estar peleando y jalando con la fuerza que tenemos. Y va a quedar mal el arado. Y si ponemos dos bueyes viejos, vamos a dar 4 pasos y nos vamos a quedar dormidos así. No se haga, así se queda dormido, está fuera del banco, ¿verdad? Va al banco a esperar y está con su bolsa amarrada así. Doña Juana no está aquí, dice. Pero dice él: si ponen un buey joven y un buey viejo, el viejo tiene la experiencia y el joven tiene la fuerza. Y esa es la combinación perfecta. Llegará el momento donde el buey viejo tiene que hacerse un lado porque ya no puede, pero ya le enseñó a él. Y él seguirá con fuerza, pero ahora tendrá algo que no tenía antes, que era experiencia. Tendrá conocimiento, tendrá enseñanza. Y entonces ahora él tendrá la capacidad que cuando le pongan a su lado a un buey nuevo y joven, ahora él le va a poder enseñar. ¿Sí dice amén conmigo? Gracias, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender este principio. Si usted no se sienta a aprender de nadie, por favor no se pare a enseñarle a nadie. No se pare a enseñarle a nadie hasta que primero aprendamos. Cuando no conocemos la verdad y nos basamos en nuestra propia opinión, es más fácil ser engañados. Solo necesitan darnos algo que suene más razonable que lo que pensamos.
Entonces hay gente que dice, mi maestro, mi gurú en el internet es este, pero de repente alguien sale con un conocimiento mayor, entonces ya lo dejo de seguir en todas sus redes y ahora sigo a este, porque lo que te acaba de enseñar es tremendo, eso nadie lo había enseñado. Y ahora este maestro es desafiado por otro y lo deja en vergüenza en una transmisión, lo pone en ridículo, entonces ahora sigo a otro. El que no conoce la verdad fácilmente es engañado. Y todos los días anda cambiando de maestro. Todo el tiempo anda cambiando de maestro. ¿Por qué? Porque hoy la moda es que tengo pastor aquí en mi Facebook, tengo 5 pastores que sigo en internet y eso no es malo. Pero ninguno de esos es mi maestro. Mi maestro es mi pastor. Yo se los he dicho a ustedes una y otra vez. Todos los lunes terminando la escuela de liderazgo, llego a casa, me sirvo un café calidad y enciendo la reunión de liderazgo de la iglesia central, a ver qué dijo mi pastor, a ver qué enseñó. Y si el domingo le toca predicar, escucho la predicación de mi pastor y escucho qué es lo que él dijo. Yo escucho diferentes pastores y muchas ocasiones yo les platico a ustedes cosas que dijeron que me bendicen a mí. Pero hablando de enseñanza, hablando de doctrina, hablando de fundamentos, siempre le voy a decir a usted, el pastor, el apóstol Jesse nos enseñó esto. La escritura dice esto, la Biblia dice esto. Entonces tenemos nosotros que aprender a reconocer, ¿verdad?, una autoridad de la cual nosotros estamos aprendiendo. Anote esto, por favor. El que tiene la verdad no anda buscando otra revelación. El que tiene la verdad no anda buscando otra revelación, vive poniendo en práctica la verdad que conoce. Ser una iglesia idónea para enseñar es la que ayuda en la enseñanza y esto solo se puede realizar aprendiendo. Solo se puede realizar aprendiendo. Escucharon una de las cosas que dijo el profeta Arturo ahora que estuvo con nosotros y él dijo que él podía ver diferentes unciones que habían en este lugar. ¿Sabe cuántos años llevamos? Y cada año buscamos siempre traer hombres o mujeres de Dios que tienen algo que ministrar y algo que enseñar, algo que compartirnos, porque creo con todo mi corazón que la iglesia se edifica a través de los ministerios, Entonces Dios le dio algo a alguien. Mire, hay personas que tienen una unción de crecimiento, de multiplicación. Hay personas que tienen una unción de escatología, de enseñanza muy profunda. Y nosotros traemos a esos hombres de Dios y esos hombres de Dios nos ministran. Y así usted no está escuchando todos los domingos al mismo loco hablar de lo mismo, sino que usted recibe algo diferente. Entonces, eso es bueno. Esto, mire, voltéeme a ver, esto no es el reino de Jonathan, esto no es mi reino. Entonces no me creo dueño del púlpito y solo yo predico y solo yo oro y solo yo y nadie más. No, los formo, algunos de ustedes, y también se les da el que puedan venir y ministrar, pero primero tiene que aprender. Si dice amén conmigo. Usted puede ser el más talentoso, pero si usted no aprende, le vuelvo a repetir, no podemos enseñar. La iglesia idónea multiplica los ministros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11, acompáñeme por favor ahí. Dice la palabra en el verso 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia, hermanos, idónea, multiplica los ministros. Estamos a unos días, a unos meses de enviar a nuestra hermana Yamiled al Instituto Bíblico a tiempo completo. Eso es algo que desde el primer tiempo yo siempre oraba y decía: Señor, ¿quién va a ser el primero que va a recibir un llamado a tiempo completo y se va a aventar a esta aventura de fe y va a ir y multiplicar esto? Entonces escúcheme bien, el éxito, entre comillas, entiéndame esta palabra, de un ministro no es el crecimiento, no es una iglesia que crece, porque el crecimiento lo da Dios. El éxito es que uno se multiplique en otro, que uno haga y forme discípulos, que uno levante líderes, ancianos, ministros, diáconos, que uno levante gente que sirva al Señor.
Entonces a mí me tocó, mire, desde cero ponerme a aprender a tocar algún instrumento para enseñarles a otros. Agarré, ¿verdad? Primero al hermano Moisés, que ya no está aquí, no me acuerdo, creo que 9 años tenía, y yo recibía primero la lección de batería y después le enseñaba a él. Y yo recibía la lección y después le enseñaba a él. Y luego se fueron añadiendo otros hermanos. Y de repente me vuelvo a quedar sin hermanos en la alabanza y hago un llamado y llega la hermana Concepción con Aldo de 6 años. Mire, ahorita vamos a pasar la foto de Aldo de 6 años. No te espantes, Aldo. Entonces llegan, ¿verdad? Ellos, y la hermana se quedaba ahí en su lugar esperando que le dieran las lecciones a Aldo. Y un día la llamo, ¿verdad? Doña, venga por favor. Y ahí viene, ¿verdad? Y le digo, mire, agarre este instrumento y haga esto, toque así. No, pero yo no quiero, usted toque. Pero yo no puedo, usted toque. Y entonces empezó a tocar y dijo, bueno, si aprendí a tocar, a usar una computadora, también voy a aprender a usar el bajo. Y me tocó empezar a enseñarle y después formar a otros hermanos en la guitarra y enseñarles a otro y llevar ya también tiempo enseñándole ahora a mi hijo en la batería y buscando la manera y la forma de seguir enseñando y multiplicando. Tuve que sentarme primero para después formar a otros. Tuve que ir los primeros años a muchos seminarios de liderazgo para poder levantar a otros líderes. Tuve que hacer un montón de esfuerzo, de sacrificio para aprender, porque ¿sabe qué? No me podía nada más aquí parar y decir con 3 años de instituto ya estoy listo para comerme el mundo y para levantar y formar un montón de gente aquí. Aún, hermano, con todo lo que he aprendido, sigo buscando aprender y sigo estudiando y siento que me falta mucho para poder seguir enseñando, para poder seguir compartiendo. Y hay ocasiones que de repente un hombre, una mujer, nunca ha estado sentado aprendiendo de alguien y ya piensa que puede levantarse y comenzar a enseñar y comenzar a hablar. Arman su iglesia, le ponen su letrero, iglesia La Gólgota, y ahí van todos atrás de él. ¿Con qué autoridad predica? ¿Quién sabe quién se la dio? ¿Con qué autoridad se pone? ¿Quién sabe quién se la dio? ¿Sabe usted que hay ocasiones que hemos encontrado pastores, se autonombran pastores, predican y no están ni casados, están ministrándole a la iglesia un espíritu de adulterio, porque están viviendo en adulterio, tienen una vida desordenada, pero así andan predicando, así andan enseñando. Y entonces, como es una enseñanza que le gusta a mucha gente, la gente lo sigue. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la gente empieza a crecer adoctrinada pensando que esa manera es la correcta. Y luego cuando van a una iglesia empiezan a juzgar y a señalar. Una persona que juzga lo único que está haciendo es acarreando juicio para su vida. El maestro no juzga, el maestro enseña. Todo aquel que le dice a usted que sabe de la Biblia y lo primero que hace es juzgar, cierre sus oídos por favor ante esa persona, porque el maestro no juzga. El maestro siempre va a enseñar, siempre va a instruir, siempre va a buscar la manera de que usted crezca y que usted sea mejor. No de que usted se vuelva también otro peleonero, sino de que usted pueda crecer y pueda avanzar. Entonces, enseñando nuestras propias ideas no avanzamos, sino enseñando la doctrina bíblica. ¿Sí dice amén conmigo? Le pregunto yo a usted, ¿usted conoce la doctrina bíblica? Si a usted le preguntan, ¿usted por qué alaba al Señor? Y usted dice, porque los coritos son bonitos. Y entonces cuando le ponemos coritos, usted se emociona y hasta se pone a llorar con el tinquín, tinquín, tinquín. Ay, pastor, ahí déjela, no la cambie, pastor. ¿Por qué no cantamos puritas de esas, pastor? Y de repente, ¿verdad? Vienen estos locos y empiezan tumpa, tumpa, tumpa. No, eso no me gustó. Para empezar, la alabanza no es para usted, es para Dios, por si no se lo han avisado. Gracias por sus amenes. Entonces usted no puede ser un adorador en el alma, en las emociones, y esperar y necesitar un tipo de música para que entonces su adoración salga. ¿Sabe quién le enseñó a adorar a David? Nadie. ¿Sabe cuántos instrumentos existían antes de David? No habían. Él se inventó los instrumentos, dice la Biblia. ¿Quién le enseñó notas a David? Nadie. Y él solito empezó a hacer que el arpa sonara y empezó a adorar a Dios. David no era sacerdote, pero el Señor dijo, de ti saldrá sacerdocio. David no era rey, pero el Señor le dijo, sobre tu trono
voy a levantar a alguien con un reinado perpetuo. David no se le dio la orden de construir un tabernáculo, pero el Señor dijo, restauraré el tabernáculo de David. ¿Y cuál era el tabernáculo de David? 4 postes con una lona que cubría el arca, eso era todo. ¿Y por qué el Señor le dice que lo va a restaurar? Por su corazón, porque ve el corazón de David para hacer las cosas. David no está esperando si lo anda persiguiendo Saúl o no para alabar y adorar a Dios. Hoy vengo triste porque estoy pasando dificultades. David no está esperando eso. David no está esperando el género de música que me guste. Esa música no me gusta y entonces estoy parado aquí serio con mis brazos cruzados, con las manos en la bolsa, porque yo con esa música no alabo a mi Señor. Pero qué calidad esa. Esa, pastor. El Señor es mi paz. Esa, pastor. No estamos esperando un género. Si dice amén todavía. Si algún día no tenemos aquí instrumentos y nos toca alabar con las puras voces y las palmas, ¿qué haría usted? Mire, ni me vaya a contestar, ni me vaya a decir, por favor. Ni me vaya a decir. Va a decir, pastor, alabar al Señor, si con música no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que haría usted? ¿De qué manera usted alabaría y adoraría a Dios? Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia, ¿verdad?, idónea para la enseñanza, no está basada en su opinión, en sus gustos, sino en la doctrina bíblica. ¿Cuál es la doctrina, hermanos, del bautismo? ¿Por qué usted se bautizó? Muchos no lo saben. ¿Por qué se bautizó? Muchos dicen, porque sentí bonito así cuando me dijeron, porque el pastor dijo, vamos a bautizarnos y fuimos al mar o al río, y yo dije, pues de una vez ya que estoy aquí, ¿qué tal que después pasa algo y mejor de una vez, a mí que me echen al agua? Entonces, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué toma usted Santa Cena? ¿Usted espera la venida de Cristo? ¿Sabe qué significa la venida de Cristo? En una línea escatológica, ¿usted sabe en qué tiempo va a venir Cristo? ¿Usted conoce la doctrina bíblica? Nosotros como iglesia nos esforzamos por tener una escuela de doctrina. Exactamente para esto, mire. Porque la predicación y la enseñanza son 2 cosas diferentes. Y hay ocasiones que le digo a usted, hermano, mire, saque su cuaderno porque hoy les voy a dar una enseñanza. Pero normalmente lo que hacemos de aquí es predicar. Lo que hacemos es predicar. Cuando Jesús hablaba por parábolas, predicaba. Pero cuando Jesús se para en el monte de los olivos y da el sermón del monte, esa es una enseñanza. Ese es un estudio. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar esto. ¿Dónde vengo yo a aprender? ¿Dónde vengo yo a tomar doctrina para que luego no lleguen, verdad, los paragüeros? ¿Se ha visto los paragüeros? Uno trae un paraguas y el otro es güero y tocan la puerta de mi casa y entonces me empiezan a confundir y ya no sé qué decir, ya no sé qué responder. No. Usted toma doctrina y empiezan a confundirlo y lo hacen hasta dudar de su salvación. Hermano, si hoy usted se muere, ¿para dónde va? Ahorita sí me agarró en curva, pastor. La verdad no sé. ¿Cómo cree que va a responder de esa manera? Hermano, si usted peca y después de pecar usted muere, ¿para dónde va? Pues yo creo que depende del pecado, pastor. Entonces usted no conoce la doctrina bíblica. Y tenemos nosotros como iglesia que poder aprender y crecer en la doctrina bíblica. Sentimos, ¿verdad?, un compromiso por compartir con otros lo que hemos recibido en lo ministerial. Entonces es un compromiso, hermano, que usted tiene de compartir con otro lo que usted recibió en lo ministerial. Yo aquí canto, yo llevo 10 años cantando y, hermano, llega una persona pero con una voz así, mire, calidad, y empiezo a sentir celo del hermano. Y el pastor, ¿por qué trajo a este al ensayo? Y más cuando lo escucha cantando, dice usted, ahora sí tengo que aplicarme hasta que vea a alguien, el celoso hasta que vea a otro, ahí es donde se quiere aplicar. Ahora sí tengo que aplicarme porque si no me quitan mi puesto. Dice. No, la iglesia idónea levanta a otros ministros. Qué bueno que llegó, necesitamos más gente que cante bien, necesitamos más gente que predique mejor. Necesitamos más gente que pueda ser líder, que pueda tener un corazón pastoral para atender a las personas.
Necesitamos más ministros. Aquel que ha recibido algo de Dios, hermano, ahora lo comparte a otro, para que otro se levante. No somos eternos y en algún momento ya no vamos a estar. O en algún momento Dios nos va a pedir que ahora subamos a un nivel mayor. Y antes yo era un líder y ahora Dios me está pidiendo que suba a la supervisión. Pero como nunca levanté ni formé a otro, entonces voy a subir a la supervisión, pero voy a dejar un problema en el área de liderazgo. Tenemos que levantar a otros. Y dice amén todavía. Dice aquí la palabra que el ministro, ¿verdad? Un consejo aquí le pongo, mire, que no tomemos como maestro, ¿verdad?, a alguien que no aprende de un maestro. Quien no reconoce a un maestro no puede enseñar. Pero también dice el pasaje que leíamos al inicio que debe de ser fiel. Por favor, diga conmigo fiel. Esto es muy importante porque la falta de fidelidad es el inicio de un falso maestro. La falta de fidelidad es el inicio de un falso maestro. Por eso el apóstol Pablo le advierte a Timoteo y dice: fíjate que los hombres que escojas sean hombres fieles. No le dice: fíjate que el hombre que escoja sepa pedagogía, sepa, ¿verdad?, que haya tomado clases con la mismísima Elbester Gordillo. No. Le dice: fíjate que el hombre que vayas a llamar sea fiel. Sea fiel. Y si es tartamudo, no importa, pero que sea fiel. Y si no habla bien, no importa. Y si le da pena, no importa, pero que sea fiel. Y si se pone aquí a temblar y a sudar y no sabe qué decir, no importa, pero que sea fiel. Y si se equivoca y en lugar de decirle, ¿verdad?, en lugar de decirle a Zaqueo que se baje del árbol, le grita a Mateo, no importa, pero que sea fiel. Que sea fiel. Que sea fiel. Que pueda ser fiel en su corazón. Esto es importante. Anote por favor esto. La fidelidad en el original se traduce o se puede traducir de tres maneras. Número uno, permanente. Un hombre fiel es alguien permanente. También se traduce como permanencia, permanente. Número dos, estable. Número dos, estable. Y número tres, firme. Firme. Entonces dice la Biblia, cuando usted ve en la Biblia, en la traducción que nosotros tenemos al español, la palabra fiel, muchas ocasiones, dependiendo del contexto, está hablando de una persona que permanece, de una persona que es estable y de una persona que es firme. Sí dice amén todavía. Una iglesia ejemplo, hermanos, también es una iglesia idónea. Acompáñeme al libro de Tito, capítulo 2, versos 7 y 8, que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjese qué tremendo esto, qué tremendo que yo me pare a enseñar, me pare a predicar, y esto se lo he dicho a ustedes. ¿Cómo usted cree que una persona que lleva mucho tiempo sin venir a la iglesia, sin orar, lleva una vida mal, lleva una vida de pecado, y de repente esa persona dice: es que el pastor de esa iglesia es falso, se equivoca esto? ¿Cómo usted se pone a creer eso? Que una persona que anda en pecado puede aprobar o desaprobar una iglesia, puede aprobar o desaprobar a un siervo o a una sierva de Dios. Y es muy fácil para varios cristianos en Pinotepa estar señalando y diciendo: ese es un falso pastor, ese es un falso apóstol, ese es un falso ministro, esa es una falsa iglesia, no vayan a esa iglesia. Y de repente alguien: mira, te invito a mi iglesia. No quiero ir a tu iglesia porque ya escuché que tu iglesia es falsa. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién anda diciendo? ¿Quién anda desaprobando esta parte? ¿Quién anda diciendo que es falso? ¿Te lo dijo el Espíritu Santo? ¿Te lo reveló un ángel? ¿El Señor te lo reveló a través de un versículo bíblico y te dio testimonio de que ese es un falso maestro? ¿Que ese es un falso pastor?
No, me lo dijo la hermana fulanita. ¿Y esa hermana dónde se congrega? Ahorita dice que no tiene iglesia. ¿Y ese hermano dónde se congrega? Ahorita dice que no tiene iglesia, que porque todas las iglesias en Pinotepe están mal. Y les vuelvo a repetir, no es posible que estemos prestando nuestros oídos ante esas personas. Hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que no tiene muchos talentos, que no tiene muchas habilidades, pero es un hombre fiel, ha sido una mujer fiel. Y Dios le respalda, y Dios está con él, Dios está con ella. Y si lo único por lo que tú vas a desacreditarlo es porque en lugar de decir ella dice aiga, y eso es toda tu base, porque cometió un error y porque se equivocó y se trabó en algunas palabras, porque a lo mejor se equivocó y en lugar de decir vamos, ¿verdad?, a hacer guerra contra el diablo, dijo vamos a hacer guerra contra Miguel. Y tú dices, ahí está, ya ven, miren lo que anda enseñando, miren lo que anda promoviendo, etcétera, etcétera. Entonces el Señor le habla aquí a la iglesia, así como lo hizo Pablo con Tito, y le dice, preséntate en todo. Diga conmigo, en todo. Le pregunto a usted, ¿qué es todo, hermanos? Todo es todo. Dice, preséntate en todo como ejemplo. ¿Sabe qué? Me falta unción. No tengo muchos dones, no sé profetizar. Nunca lo he hecho. Nunca he orado por un enfermo y ha sanado. Pero he sido un hombre íntegro. Y trato de ser ejemplo en todo. Porque hoy si tú no tocas a la gente y la gente tiembla y se cae al piso, no eres un siervo con unción. Le pregunto yo a usted, ¿a cuántas personas sanó Juan el Bautista? ¿Sabe a cuántas? A ninguno, no hizo nunca un solo milagro. Y Jesús se para delante de la multitud y dice, en el cielo no hay otro más grande que este. No dijo en el cielo el más grande es el que ha resucitado muertos. Dijo en el cielo no hay otro más grande que este. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué piensas que puedes acreditar o desacreditar a un siervo de Dios? No, mejor seamos una iglesia ejemplo en todo. Le dicen aquí a Tito, sé ejemplo en todo. Y después le dicen, mire, sé ejemplo en buenas obras. Sé ejemplo en la enseñanza. Muéstrate íntegro, muéstrate con seriedad. Sé ejemplo en palabras sanas y también sé irreprochable. De modo que el adversario, hermanos, ¿quién es el adversario? ¿La iglesia de enfrente? No. ¿Quién es el adversario? ¿Los hermanos de otra denominación? No, esos son nuestros hermanos en la fe. ¿Quién es el adversario? Le pregunto a usted, ¿quién es? Porque solo hay uno. Exactamente. Mi adversario no son los hermanos de otras iglesias. Los hermanos de otras iglesias van a tener un evento, vamos y apoyemos. Van a tener una campaña, vamos. Van a traer un hombre de Dios, vamos, porque algo vamos a recibir. Tenemos nosotros que aprender que nuestro adversario no son los otros creyentes. En una ocasión vinieron los discípulos con Jesús, muy orgullosos de lo que habían hecho. Y le dijeron, Señor, acabamos de encontrar a unos que andan predicando en tu nombre, pero no son de nosotros. Y les impedimos que estén hablando. Y Jesús reprendió a sus discípulos y les dijo, no pueden hacer eso, no se lo impidáis. No se lo impidan, porque aunque no anden con nosotros, si hablan de mí, dijo Jesús, si enseñan sobre mí, son con nosotros también. Entonces la iglesia del Señor no es la única, no somos la última Coca-Cola del desierto. No, Dios nos libre de eso. Amén. Somos una iglesia más de todas aquellas iglesias que aman a Cristo, donde la palabra de Dios es el centro de ese lugar. Somos una iglesia también, somos parte de un cuerpo en Cristo y amamos a nuestros hermanos, pero nuestros hermanos en la fe o de otras denominaciones no son nuestros adversarios. Tengo amigos bautistas, tengo amigos pentecostés, tengo amigos adventistas, he tenido amigos presbiterianos, ¿verdad? He tenido amigos de diferentes iglesias y no me pongo a pelear con ellos. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. Porque si ha visto usted ese tipo de cristianos que apenas te saludan y ya te quieren predicar como si fueras un nuevo. Ya te quieren convencer. Ya quieren empezar a hablar y a corregir un montón de cosas que no es su tarea.
Entonces claramente dice, mire, de modo que el adversario sea el avergonzado. De modo que el adversario sea avergonzado. ¿Cómo vamos nosotros, iglesia, a avergonzar al diablo? ¿Con una noche de guerra espiritual? No, siendo ejemplo. ¿Sabe cuánto? Les digo yo a ustedes, nos pueden señalar y decir somos una iglesia falsa. No vamos a ir a pelearnos con nadie. ¿Sabe cómo vamos a avergonzar al enemigo? Siendo ejemplo. Cuando a usted le digan, es que tu iglesia es la peor, deje de andarse peleando con otros cristianos. Cuando a usted le digan, es que tu pastor es el peor, deje de andarse peleando con otros cristianos. Es que tu pastor es falso, deje de pelearse con otros cristianos. Sea ejemplo, porque el que queda avergonzado es el diablo. Usted no ande avergonzando a sus hermanos. Si alguien le dice, tu pastor es el peor, y entonces usted dice, ahorita te voy a avergonzar porque yo también voy a hablar mal del tuyo. No haga eso. Me motivan sus amenes, ¿verdad? No haga eso. Es que tu pastor es feo, ahí sí peléese con ese sinvergüenza. Es broma, hermano, por favor, no vaya a hacer eso. Por favor, entienda, no ande peleándose. No defienda a la iglesia porque la iglesia es de Cristo. No defienda al pastor, no defienda a nadie. Mejor sea ejemplo para que el que quede avergonzado ahí sea el diablo. ¿Y usted qué piensa de la hermana? No pienso nada. ¿Por qué cree usted que yo debo de tener una opinión del matrimonio de estos hermanos, de esta hermana, de este hermano? Y el que queda avergonzado, déjeme la cita bíblica, por favor, es el diablo. No nosotros, no usted y no yo. Entonces, para chismear se hacen falta dos, no uno. No se puede, ¿verdad? ¿Se puede chismear nada más uno solo? No, pastor, ya lo intenté y no se puede. Para chismear hacen falta dos. Entonces usted no sea el segundo. Deje avergonzado al diablo. Deje avergonzado al diablo. Y que no tengan nada malo que decir de nosotros. Que lo que digan de nosotros sean todas puras mentiras. Que sigan diciendo mentiras. Que sigan maldiciendo. Dice la Biblia, aquel que te maldice, yo voy a volver esas maldiciones en bendiciones. Así que aquellos que nos dicen, ustedes van a ser pobres, mire, Dios cambia eso en bendición. Aquellos que nos dicen, ustedes no van a crecer, Dios cambia eso en bendición. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a venir crecimiento. Entonces nosotros no tenemos que ponernos a pelear con los demás. No necesitamos ser una iglesia manipuladora o una iglesia que amenaza a sus creyentes. Ese es el principio de una secta. No necesitamos hacer eso, tenemos que ser una iglesia ejemplo. El hermano ya se fue a la iglesia, él no se congrega con nosotros. Si se lo encuentra, salúdelo, hasta abrácelo. Gracias por sus amenes. Entonces, pero no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, como les decía al inicio, alguien nos enseñó y alguien nos adoctrinó en alguna iglesia, algún maestro que no era idóneo para enseñar y dijo, la hermana ya no viene, no la salude porque se va a contaminar. El hermano ya no viene, no lo recibe en su casa porque se va a contaminar. Entonces ya no le hablen. Si lo encuentran, ya no le hablen, ya no le saluden, etcétera, etcétera. ¿Quién les enseñó eso? ¿Un maestro de la palabra? No. ¿Sí dice amén conmigo? Debemos ser la mejor opción para congregarse en Pinotepa. Que cuando algún sinvergüenza de esta ciudad diga, ya voy a dejar mi vida de pecado, voy a ir a la iglesia, ¿a dónde voy? Tenemos que ser la mejor opción para congregarse en Pinotepa. Y no es un asunto de competencia, es un asunto de aprender a hacer las cosas con excelencia para Dios. Hacerlo mejor. Que cuando alguien diga, ya no quiero ir, ¿verdad?, al mundo, ya no quiero ir a los bailes, ya no quiero ir a las drogas, quiero acercarme a Dios. Que seamos ejemplo y que en la ciudad la gente tenga un buen concepto de la iglesia del Señor. Que no importa cuánto nos digan o cuánto nos ataquen, el avergonzado no somos nosotros, sino el adversario. No juzguemos, no señalemos a nadie, sino que nosotros podamos ser de bendición. Anote esto, la ciudad está necesitada de restaurar su fe herida en las iglesias. Hay muchas personas en la ciudad que creen en Cristo, pero que no van a ninguna iglesia.
porque los lastimaron en alguna iglesia. Les lastimaron su fe y ya no creen en las iglesias, ya no creen en los pastores, ya no creen en los siervos de Dios, ya no creen en las iglesias. Y dicen, las iglesias son lo peor. A mí me fallaron en la iglesia. A mí me pasaron al frente y me avergonzaron delante de todos y exhibieron mi pecado. Le dijeron a los hermanos que yo había fornicado, que yo había adulterado, que yo había robado, etcétera, etcétera. De repente cometí el error de enamorarme de una persona que no es cristiano y entonces me atacaron en la iglesia y me dejaron de hablar y entonces me fui de la iglesia lastimado. Porque le vuelvo a repetir, hay gente que piensa que su labor en la iglesia es ser juez y juzga a aquel que hace algo que no le parece o no cree. Deje que Dios sea Dios y que Dios juzgue. Amén. Cuando usted anda juzgando a los demás, usted siempre se siente juzgado por los demás. Hay ocasiones que uno está hablando, uno está predicando y de repente uno ve las caritas que ponen, de que ponen así una carita compungida pensando que lo que estoy diciendo es para usted. El que juzga siempre se siente juzgado, aunque no se refieran a él y no estén hablando de él. Y dice, segurito eso lo dijo por mí el pastor. Por usted no, es por el que se sentó al lado suyo. Voltéelo a ver, por él, a él es al que le estoy hablando. Sí, dice amén. Entonces, ¿sabe qué? Aprendamos a ser ejemplo, porque no se nace con esto, se debe de aprender. Aprendamos a ser ejemplo en todo. Pastor, yo reconozco que en mí yo tengo una enseñanza equivocada, errónea. Hermano, deseche esa enseñanza, deséchela ya, deseche eso y aprenda lo que es correcto y lo que es bueno. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos de Jesús? Que Jesús aprendió la obediencia. Si Jesús aprendió obediencia, usted y yo necesitamos aprender un montón de cosas más. Así que nosotros tenemos que aprender para ser de bendición a los demás. Tenemos que ser una iglesia que da testimonio, dando testimonio, de nuestra iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. Léalo conmigo ahí en la pantalla, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que por el Evangelio según el poder de Dios. Hay un pastor que cuenta que iban, creo que a una excursión de jóvenes, y cuando iban en la excursión de jóvenes atropellaron a un loco en una bicicleta y entonces se lo llevaron y lo metieron preso, y él estaba preso ahí, se sentía avergonzado y se sentía mal, y gente que iba a la iglesia se empezó a avergonzar del pastor porque había caído preso y lo empezaron a abandonar y se empezaron a ir y alejar de la iglesia. El apóstol Pablo aquí está preso y le dice a Timoteo, no te avergüences de mí porque estoy preso. ¿Sabe por qué lo metieron preso a él? Por andar predicando de Cristo. Si algún día su pastor se enferma, ¿se avergüenza de su pastor? Si algún día su pastor comete pecado y falla, ¿se avergüenza de su pastor? Y ni me digan que no, porque cuando todo está bien es fácil decir amén, pero cuando ya estamos en medio de la tormenta, de ahí todos nos queremos tirar de esa barca. Y ahora sí, sálvese el que él pueda. Y síganme los buenos. Y yo ya, ¿saben contar? Ya no cuenten conmigo, yo ya me voy. Entonces siempre supe que el pastor era malo y se avergüenzan. Le dice Pablo, fíjese bien, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? En buen mexicano, apriétate bien el cinturón. Entonces esto no es para cobardes, el espíritu que hay en ti no es de cobarde, sino que es un espíritu de dominio propio. Y le comienza a decir, sé testimonio, da testimonio del evangelio que hay en ti. Da testimonio le dice, no te avergüences de mí. Da testimonio, al inicio que leíamos el verso, le dice, de lo que has aprendido de mí. Y tenemos nosotros que aprender esta parte. El día de ayer teníamos nuestra reunión con los varones y les decía yo a ellos, pónganme atención en esto por favor, que algo que Dios me permitía ver, ¿verdad? Es que
el hombre y la mujer tienen un principio que se le quedó al hombre desde Adán y Eva. Cuando algo malo pasa en un hogar, en un matrimonio, ¿qué es lo primero que hace la mujer? La mujer dice: necesitamos ir a la iglesia, necesitamos orar, necesitamos reprender al diablo, dice la mujer. Pero ¿qué dice el hombre? ¿Ya ves? ¿Y eso que vamos a la iglesia? Y mira, ¿y dónde está Dios? Y si Dios estuviera con nosotros, a ver, se me hubiera ponchado el coche. Fíjense nada más por las cosas que los hombres a veces piensan que Dios no está con ellos. Si Dios estuviera con nosotros, me hubiera quedado sin la renta. ¿Qué hizo Adán? Culpar a Dios. Y le dijo: no, la mujer que tú me diste. Pero ¿qué hizo Eva? Culpar al diablo. Cuando hay problemas en un hogar, ¿qué hace la mujer? Este es obra del chamuco, dice la mujer, ¿verdad? Pero ¿qué hace el hombre? Ya no vamos a la iglesia. Ya no vayamos a la iglesia. Dios no está con nosotros. Y dicen: a ver, enséñame, muestra. Si mi Dios estuviera conmigo, ¿nos hubiera pasado esto? Ese es todo el argumento del hombre. Pensar que como algo malo le pasó significa que Dios ya no está con ellos. Pero la mujer nunca culpa a Dios. La mujer dice: esta es una señal, gordo, que hay que consagrarnos más. Esta es una señal, gordo. Está en la sala del hospital, ¿verdad? Y dicen: esta es una señal que hay que empezar a ir a la iglesia. La mujer culpa al diablo, siempre. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Tenemos que cambiar eso y tenemos que dar testimonio. Por favor, si tu testimonio no está afectando o cambiando la vida de otra persona, tu testimonio no es verdadero. Si usted dice: yo tengo un testimonio, a lo mejor ni lo compartes con nadie para empezar. Pero si tu testimonio no está cambiando y afectando la vida de alguien más, no es verdadero. Porque el testimonio cuenta el poder de Dios obrando en ti y debe de cambiar la vida de los demás. La mejor predicación que tiene esta iglesia es su testimonio. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La mejor predicación que tenemos es salir a testificar lo que Dios ha hecho. Entonces no le voy a dar a ninguno de ustedes el micrófono para que pase aquí a contarnos su testimonio. Aquí todos le van a gritar amén y no es bíblico. El apóstol Pablo dijo: ve y cuenta tu testimonio a los de afuera para que no creyendo comiencen a creer en Cristo. Entonces vaya, cuéntele su testimonio al alcohólico, al borracho, a ese dígale lo que Dios hizo en su vida. Cuéntele su testimonio a aquella persona que odia a Dios, que odia a los cristianos. A ese vaya a contarle su testimonio. Y si su testimonio es verdadero, la persona comenzará a creer en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero el día de hoy, no. Queremos pasar a la iglesia, queremos el micrófono y decirle aquí a todos los hermanos y aventarme un testimonio que es una predicación disfrazada de 1 hora para decirle a los hermanos que perdí mi credencial y que el taxista me la regresó. Ese es su testimonio. Entonces no es así. Si dice amén conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Estuve en un hospital a punto de morir y Dios me levantó de ahí. Y usted que no cree en Jesús, por favor escúcheme un momento. Escúcheme un momento. Quiero contarle mi experiencia. Quiero contarle cómo el Señor me sanó. Quiero contarle cómo el Señor, yo pensaba que mi hijo ya no iba a regresar a casa. Quiero contarle cómo Dios trajo de nuevo a mi hijo. Escúcheme, por favor, deme unos minutos. Ya sé que a usted le caen mal los cristianos, a mí también me caen mal los cristianos. Pero por favor, escúcheme unos minutos. Quiero contarle a usted cómo yo pensaba que todas las podía. Y Dios me humilló y me permitió tocar fondo. Pero no me dejó ahí, me levantó. Me rescató, tuvo misericordia de mí. Lo único que podía detener de mí era juicio. Él tenía toda la autoridad para apedrearme, pero no lo hizo. Me rescató. Y quiero contárselo a usted. Tu papá que siempre dice: yo no voy a ir a la iglesia, a él cuéntale, dale testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida.
Deja de decirle a tu papá, vamos a la iglesia. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Ah, ya ves, no quieres ir a la iglesia, por eso te va mal. Deje de estar haciendo eso. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué falso maestro sembró esa enseñanza en ti? Que para que la gente venga a la iglesia hay que meterle miedo. Cuando peca Adán y Eva, lo primero que Dios les pregunta es: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién te enseñó? Tú no sabías esto. ¿Quién te enseñó? ¿Fue la serpiente que se metió? ¿Fue el diablo? ¿Fue el adversario que se metió y comenzó a decirles y a hablarles al oído? ¿Quién te enseñó a ti que para predicar hay que mandar a la gente al infierno? ¿Quién te enseñó a predicar de esa manera? ¿Quién te enseñó que no debes de testificar con los no creyentes y que debes de estar juzgando con los creyentes a otros creyentes? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién fue el maestro que te sentó enfrente y comenzó a enseñarte estas cosas completamente falsas, equivocadas? Y después tienes una vida cristiana así, y llevas 5, 10 años como cristiano y no ganas un alma. Ah, pero estás adentro de la barca agarrando los peces que ya alguien más agarró y tirándolos otra vez al mar. Usted no, porque usted no se ha casado. Usted no, porque sus hijos andan en drogas. Usted no, porque usted... Y empezamos a actuar de una manera incorrecta. ¿Quién les enseñó? Les preguntó Dios a Adán y a Eva. Y si tú tienes alguna falsa enseñanza, esa es la misma pregunta que nos hace el Señor en esta hora. ¿Quién nos enseñó? Ve y da testimonio. Da testimonio. Un día estuviste aquí al frente quebrantado, llorando de rodillas, y el Señor tocó tu corazón y te cambió. Ve a contarle a los demás lo que el Señor hizo aquí. No te avergüences de eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del poder del evangelio que obró en ti. No se avergüence de eso. Si dice amén conmigo. Un día vine a la iglesia, estuve en mi lugar y empecé a llorar, a ser quebrantado, a ser quebrantada por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Vaya y dé testimonio de eso. Si viene un profeta y le habla a una persona y le revela así su vida, nos lo quedamos callados. Pero si un hermano de la iglesia que servía en el liderazgo comete pecado, ¿por qué se lo vamos a contar a todos? Eso sí lo queremos hablar. Si una hermana le falló a Dios, ¿te acuerdas de la hermana? ¿Qué crees que pasó? ¿Te acuerdas del hermano? ¿Te acuerdas del pastor de aquella iglesia? ¿Qué crees que pasó? Y andamos contando todo eso. Pero cuando Dios hace un milagro y una persona que era un drogadicto, un alcohólico, llega a la iglesia, no se lo dices a los demás. ¿Sabes que había un hombre que andaba perdido en el alcohol y llegó a la iglesia y el Señor lo tocó y lo quebrantó y ahora está congregándose cada domingo y está asistiendo a la iglesia? Aquel que había pensado que se iba a morir de una sobredosis, el Señor lo rescató de las drogas y ahora va a la iglesia. Y aquel que tiene problemas con estos pecados escucha el testimonio de lo que Dios hace en la iglesia y dice: ¿y si voy yo? ¿Y si yo también voy? ¿Y si yo también voy? Tenemos que aprender a dar testimonio de nuestra iglesia, de lo que Dios hace en este lugar. Tenemos que dar testimonio de eso, de ir y dar testimonio y hablar, contarle a los demás. Por favor, anote esta pregunta. Anote esta pregunta. ¿Qué tienes que contarle a los demás de tu iglesia? Por favor, anótela. Hermano, ¿qué tienes que contarle a los demás de tu iglesia? Hermana, ¿qué tienes que contarle a los demás de tu iglesia? ¿Qué tienes que contarles? ¿Qué tienes que contarles? ¿Qué tienes que contarle a los demás de tu iglesia? Y por favor respóndala, póngale respuesta. A lo mejor ahorita no le da tiempo porque es algo
muy extenso, pero por favor responda esta pregunta. Cuando usted se va de la iglesia, ¿qué tiene que contarle usted? Voltéeme a ver, por favor. En toda iglesia hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Nosotros somos una iglesia perfecta? Ni cerca estamos de eso, hermano. Ni cerca estamos de eso. Si esta iglesia fuera perfecta y me meto yo aquí, ya le eché a perder. Ni cerca estamos de ser perfectos. Entonces toda iglesia tiene cosas buenas y tiene cosas. ¿Por qué solo quiere andar contando lo malo? ¿Por qué solo quiere contar las cosas malas? ¿Por qué mejor no decide contar las cosas buenas? Porque no ocultamos y no negamos que tenemos cosas malas, pero ¿sabe que también tenemos cosas buenas? ¿Qué tiene que contar usted de su iglesia? ¿Qué es lo que va a hablar y a decirle a los demás? Enseñémosle, seamos maestros y enseñemos a las personas a creer en la iglesia de Cristo. Enseñemos a las personas a creer en la iglesia de Cristo, no en la iglesia del Señor, no en la iglesia de una denominación, en la iglesia de Cristo. Enseñémosle a la iglesia. Si usted dice, pastor, yo me encontré con una persona que habla muy mal de las iglesias porque tuvo una mala experiencia, tienes una oportunidad de volverte un maestro de esa persona y ayudarle a cambiar esa mala experiencia que tuvo, a que encuentre sanidad a su herida y que sea restaurado. Enseñemos a esta ciudad que la iglesia de Cristo es buena. Sí, dice amén conmigo. Todavía Jesús no se había ido al cielo, estaba aquí en la tierra y la iglesia no existía. Pero Jesús decía, cuando pase esto, tráelo a la iglesia. ¿Cómo dijiste, Señor? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa iglesia? Porque nunca hemos conocido ninguna. Jesús enseñaba y Jesús decía, si el infierno se levanta, no va a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué significa la palabra iglesia? Porque no tenemos ninguna, no la conocemos. Tenemos una sinagoga, tenemos, ¿verdad?, el templo, pero no sabemos qué es una iglesia. Nunca hemos escuchado de eso. Jesús le enseñaba a la gente que algo que todavía no se había instituido era bueno y que tenían que ser parte de ella. Entonces, ¿sabe qué? El que no tiene raíces no puede comer, porque a través de las raíces cualquier árbol toma agua y come sus nutrientes. El que no tiene raíces no puede dar frutos. Y si usted es un cristiano que anda brincando de un lado para otro porque algún loco o alguna loca le dijo que no pasa nada y que se puede andar de iglesia en iglesia, esa es una falsa enseñanza. Por eso no da fruto usted, porque no tiene raíces, no está sembrado en un lugar, no eres parte, no te identificas de un lugar, no dices esta no es la iglesia, esta es mi iglesia porque me identifico con ella. Tienes que tener raíces y tienes que pertenecer a un lugar. Sí, dice amén conmigo. Tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Escúcheme porque termino diciéndole esto. Están tan bien planeadas para este tiempo, hermanos, las doctrinas de demonios, ideologías de géneros o ideologías de diferentes cosas, adoctrinamiento para que la gente deje de creer en Dios, que si nosotros no estamos preparados para mostrar defensa de nuestra fe, vamos a poder ser engañados por todo esto. Hace unos meses atrás hicimos un tiempo de iglesia vigilante en línea, donde estuvimos con varios apóstoles conversando, ¿verdad? Usted lo recuerda o puede ir a buscarlo, ahí está en la página de nuestra iglesia. Y yo les decía a ellos, hablando antes en prepararnos para este tema, les decía, yo creo que hay un tema muy importante que podamos abordar y que es la guerra de doctrinas. La guerra de doctrinas, donde está la doctrina de la palabra de Dios y donde está el adoctrinamiento por medio de demonios.
Y vemos nosotros al apóstol Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis en el primer capítulo, y el ángel diciéndole a la iglesia: tú exponías a los falsos maestros, tú no aceptabas la falsa doctrina. Pero de repente vemos a otras iglesias que le dijo: tú sabías que esa mujer tenía un espíritu, un demonio de Jezabel, y la permitías. Tú sabías que era una falsa doctrina y la tenías. Tú sabías que ese era un falso apóstol y lo permitías. Entonces va a haber una guerra de doctrinas. Va a haber una guerra y una batalla de doctrinas. Y aquel que no es un discípulo de nadie, que no tiene un mentor, que no tiene un maestro, que no tiene quien pastoree su vida, quien le enseñe, quien le instruya, ¿cómo se va a defender de esta guerra? ¿Cómo va a poder venir y hacer frente a esta guerra de doctrina? ¿Quién nos va a enseñar? Un maestro de la palabra. ¿Cómo va a poder venir salvación a esta ciudad? Con una iglesia maestra que se levante.